Mary siempre había sido el tipo de mujer que mantenía una actitud tranquila y serena. A sus 55 años, había visto los altibajos de la vida, desde la emoción juvenil del romance hasta la comodidad constante del matrimonio. Su relación con su esposo Tom era una de esas parejas tranquilas y estables que muchos podrían envidiar. Pero en los últimos años algo había cambiado, una tensión subyacente que no podía explicar. Tom estaba más ocupado con su trabajo y a menudo se iba de viaje de negocios. Cuando estaba en casa, se convertían en comidas rutinarias juntos, tardes tranquilas y breves conversaciones. Pero ya no había chispa. Se encontró anhelando algo más, algo que pudiera llenar el vacío que lentamente se había infiltrado en su vida. No se trataba solo de deseo físico, era más profundo que eso. Se trataba de sentirse viva, de redescubrir una parte de sí misma que había sido eclipsada por años de rutina. Su hijastro Jackson se había mudado con ellos hace unos años, después del fallecimiento de su madre. Jackson estaba a finales de sus 20. Todavía estaba reconstruyendo su vida y luchando por consolidarse. Siempre había sido reservado, pero en los últimos meses parecía estar cambiando. Se volvía más seguro, más asertivo en su forma de comportarse. Una noche, Tom tuvo que irse de viaje de negocios y dejó la casa extrañamente silenciosa. Mary y Jackson habían pasado la noche en la sala viendo una película antigua juntos. Siempre había habido una distancia cómoda entre ellos. Después de todo, él era un hombre joven y ella era su madrastra. Pero esa noche, algo se sintió diferente. Una breve mirada que compartieron a través del sofá se prolongó más de lo debido. Un cambio sutil en el aire, una chispa que ninguno de los dos estaba dispuesto a reconocer. Después de la película, Jackson subió a su habitación. Mary, inquieta, decidió cambiarse por algo más cómodo. No tenía ni idea de que Jackson seguía en el pasillo, justo afuera de su habitación. Cuando abrió la puerta para cambiarse, Jackson la vio sin darse cuenta. Sus ojos se encontraron por un breve instante y en un instante todo cambió. Él se dio la vuelta rápidamente, pero el corazón de Mary se aceleró. Había sentido su mirada, su peso, y por primera vez en años se sintió expuesta y vulnerable. La tensión entre ellos aumentó. Ninguno de los dos habló de lo sucedido, pero estaba ahí, flotando en el aire como una palabra no dicha. Durante los siguientes días, sus interacciones fueron breves e incómodas. Cada vez que sus caminos se cruzaban, el silencio parecía más fuerte y pronunciado. Siempre habían mantenido una distancia respetuosa, pero ahora sentía como si se hubiera erigido un muro invisible entre ellos. Mary no podía evitar la sensación de que algo había cambiado. Se debatía entre la culpa y la curiosidad. No estaba segura de si era el repentino cambio en sus sentimientos o simplemente el peso de la soledad lo que la hacía tan consciente de la presencia de Jackson. Pero había algo en la forma en que la miraba, algo que no había estado allí antes. Se preguntó si él sentía la misma tensión o si era solo su imaginación desbocada. Los días pasaban, pero el silencio entre ellos era palpable. Mary intentaba ignorar la inquietante sensación cada vez que pasaba por delante de la habitación de Jackson o lo veía mirándola cuando estaban en la cocina. El momento tácito en que sus ojos se encontraron en su dormitorio seguía repitiéndose en su mente. Se decía a sí misma que era solo un accidente, que él no había querido ver nada, pero no podía evitar la forma en que su cuerpo respondía. Era como si hubiera despertado una parte de sí misma que había estado dormida durante tanto tiempo. Jackson, por su parte, no parecía poder deshacerse de la imagen de Mary. En ese fugaz instante,
Había intentado convencerse de que no era nada, de que era un simple error, pero cada vez que estaba en la casa, una parte de él no podía ignorar la extraña sensación que persistía entre ellos. Siempre la había respetado, nunca cruzando la línea entre la familia y algo más. Pero ahora esa línea parecía borrosa. Sabía que era mejor no dejarse llevar por sus sentimientos, pero la tensión era innegable. Una noche, después de cenar, Jackson se encontró solo en la sala, mirando su teléfono. Mary entró, aparentemente sin percatarse de su presencia. Se detuvo en seco al verlo sentado allí, y por un momento se miraron. Ninguno de los dos habló, pero el aire entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Mary sintió una repentina necesidad de romper el silencio. ¿Cómo te estás acomodando? Zrenia preguntó intentando sonar casual, aunque su voz se sentía tensa. Jackson levantó la vista sobresaltado por un momento. «¿Estoy bien?», respondió. Su voz era más baja de lo habitual, casi insegura. Ambos se quedaron allí, inseguros de cómo proceder. Era extraña esta conversación que debería haber parecido normal, pero ahora se sentía incómoda. Finalmente, Mary rompió el silencio. Más suave esta vez, Jackson, dijo con un tono más serio. Sé que no siempre hemos tenido la relación más fácil, pero eres parte de esta familia, y solo quiero que sepas que si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Jackson la miró. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un breve instante hubo un destello de algo tácito entre ellos, pero ninguno de los dos lo abordó directamente. En cambio, Jackson asintió y murmuró: «Gracias, Mary, te lo agradezco». Después de eso, ambos se retiraron a sus espacios separados, pero la distancia entre ellos se sentía aún mayor que antes. Mary no pudo evitar preguntarse si había dicho algo incorrecto. ¿Lo estaba alejando o estaba intentando acercarlo sin darse cuenta? Pasaron algunas semanas y la vida continuó a su ritmo habitual. Tom regresó de su viaje, pero la tensión en la casa persistía. Mary se sintió más distante de él, refugiándose en sí misma. No estaba segura de por qué, pero no podía confiarle la conexión emocional que una vez habían sentido como un recuerdo lejano. No sabía cómo recuperar a Jackson. También se había vuelto más retraído. Ya no cenaba con Mary y Tom como antes. A menudo se quedaba en su habitación en silencio, trabajando o leyendo. Mary lo notó, pero no sabía cómo extender la mano cada vez que intentaba alcanzar las paredes. La distancia entre ellos parecía hacerse más alta. Una noche, cuando Tom estaba de viaje, Mary se encontró sentada en la sala. Sus pensamientos se dispersaron. Escuchó los pasos de Jackson bajando las escaleras y por un momento se quedó paralizada. Las últimas semanas habían sido un borrón de confusión, pero ahora sabía que algo tenía que cambiar. Jackson entró en la sala y se quedó en la puerta mirándola con una mezcla de vacilación e incertidumbre. No habló bien. Lejos, y Mary podía sentir el peso de las palabras no dichas flotando en el aire entre ellos. Finalmente, Jackson rompió el silencio. «Creo que tenemos que hablar», dijo, con voz tranquila pero firme. Mary asintió. Con el corazón acelerado en el pecho, sabía que esta conversación era inevitable y no estaba segura de cómo terminaría, pero también sabía que algo tenía que cambiar. O la tensión los consumiría o encontrarían la manera de seguir adelante. El corazón de Mary latía con fuerza en su pecho mientras observaba a Jackson de pie en la puerta. Su presencia llenaba la habitación con un peso innegable. Intentó contener la respiración, obligándose a concentrarse en la conversación que estaban a punto de tener. Podía sentir la vulnerabilidad del momento acercándose sigilosamente, pero también sabía que esta era una oportunidad para aclarar las cosas. La tensión se había acumulado durante semanas y ya no podía evitarla.
Jackson entró en la sala de estar, sentado frente a ella. Ninguno de los dos Elos hablaron al principio. El silencio entre ellos era denso, casi sofocante. Mary sintió que las palabras que necesitaba decir se le atascaban en la garganta. ¿Qué se suponía que debía decir? Ni siquiera podía ponerle nombre a los sentimientos que se habían arremolinado en su interior desde esa noche. Emociones que se sentían a la vez extrañas y familiares, todas entrelazadas. Jackson finalmente rompió el silencio. Su voz era tranquila pero insegura. No sé cómo decir esto, pero creo que algo ha cambiado entre nosotros, y es incómodo. Hizo una pausa, mirando sus manos. He estado pensando mucho en ello, y sé que no es fácil hablar de ello, pero creo que debemos abordarlo. Mary asintió con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Había estado esperando esto, aunque no estaba segura de cómo responder. Siento lo mismo, dijo en voz baja. Ha sido extraño, ¿verdad? Ha habido esta tensión entre nosotros, y no sé de dónde viene. Jackson sostuvo su mirada, y por un momento simplemente se miraron fijamente. El peso tácito entre ellos era palpable, pero no era solo físico, sino emocional, profundamente arraigado y sin resolver. La voz de Jackson vaciló al hablar de nuevo. Un ligero temblor delataba la calma que intentaba proyectar. No sé qué pasó, pero cuando te vi esa noche, cuando te vi, no sé, simplemente me hizo sentir algo que no esperaba, admitió. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. El corazón de Mary dio un vuelco. Sintió una oleada de calor inundar su rostro, pero no apartó la mirada. Había estado esperando este momento, pero oírlo admitirlo en voz alta la golpeó más fuerte de lo que anticipó. No quise que eso pasara, susurró. Nunca quise que te sintieras incómoda. Jackson suspiró y se recostó en su silla, pasándose una mano por el pelo. No se trata de hacerme sentir incómodo, se trata más de cómo empecé a verte de otra manera después de que... No quería sentirme así por ti, pero lo hice. No pude evitarlo. La mente de Mary corría mientras procesaba sus palabras. Ella comprendió que también lo había sentido. El cambio en el aire, la extraña atracción entre ellos, la forma en que la miraba. Ahora era diferente. Él no era el joven que una vez fue solo su hijastro. Él era alguien que la veía de una manera nueva. Luz y ella no estaba segura de cómo manejar eso. Yo tampoco quería sentirme así. Ella confesó con voz temblorosa. Pero creo que ambos estamos confundidos. Ambos hemos estado solos de diferentes maneras, y esa confusión se enredó en nuestras emociones. Jackson asintió con la mirada, suavizándose. Estoy de acuerdo. No se trata de atracción, al menos no de la forma en que pensamos. Se trata de algo más profundo, algo que ninguno de los dos ha comprendido del todo todavía. Hubo una larga pausa mientras ambos reflexionaban sobre la complejidad de sus sentimientos. Mary no estaba segura de si lo que estaban discutiendo era solo un momento fugaz, un malentendido provocado por la soledad, pero algo le decía que no era la conversación que estaban teniendo. Ahora se sentía como un punto de inflexión, uno que no podían ignorar. Finalmente, Jackson volvió a hablar con un tono firme. Pero en serio, quizás solo necesitamos un poco de espacio para descubrir lo que realmente sentimos. No quiero que las cosas sigan siendo incómodas entre nosotros, pero creo que ambos necesitamos dar un paso atrás y procesar todo. Mary asintió lentamente, comprendiendo la sabiduría de sus palabras. Estoy de acuerdo. No quiero lastimarte ni hacerte sentir que las cosas han cambiado para mal, pero no podemos seguir fingiendo que todo está normal cuando no lo está. Ambos necesitamos tomarnos un momento para respirar. La conversación terminó ahí, un delicado entendimiento entre ellos. Al acomodarse en la habitación,
No era una resolución, todavía no, pero era un comienzo, un pequeño paso hacia el reconocimiento de las emociones que se habían estado ocultando el uno al otro en los días posteriores. La casa parecía más tranquila que nunca. Tom volvió a casa, pero el ritmo habitual de la vida familiar se sentía apagado. Mary y Jackson mantuvieron la distancia, cada uno manejando sus emociones personales con más cautela. La tensión no había desaparecido, pero quizás se había desplazado hacia una distancia más sana, una distancia en la que ambos podían empezar a reflexionar sobre lo sucedido sin forzar más su relación. Para Mary fue un momento de introspección. Pensó en su matrimonio con Tom y en la distancia emocional y física que se había ido acumulando. Con los años, pensó en la soledad que la había hecho más susceptible a los sentimientos que había experimentado con Jackson. No estaba orgullosa de esos sentimientos, pero los abrumó. Ahora, ¿por qué habían aflorado y por qué la habían consumido tanto en ese momento? También se dio cuenta de que había estado anhelando algo más profundo que la atracción física. La conexión, la intimidad y comprenderla no se trataba de Jackson, sino de sí misma. Necesitaba encontrar la manera de reconectar con las partes de su vida que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Jackson dedicó tiempo a reflexionar. Se dio cuenta de que sus sentimientos habían sido moldeados más por las circunstancias de su vida, sus luchas emocionales, la falta de una dirección clara en su propio viaje, que por una atracción genuina por su madrastra. No se trataba de ella, sino de él, y eso era algo que tenía que afrontar antes de poder realmente avanzar. Finalmente, ambos llegaron a la misma conclusión. Su relación debía seguir siendo respetuosa y basada en la dinámica familiar que siempre habían compartido. No había necesidad de volver a hablar de ello. Habían reconocido la tensión, la comprendieron y acordaron dejarla ir. Ambos encontrarían sus caminos por separado, pero con la comprensión de que este capítulo incómodo les había enseñado algo valioso sobre ellos mismos. Para Mary, el viaje no había terminado. Tomaría tiempo reconstruir la cercanía que una vez compartió con Tom, pero estaba lista para dar el paso. Esfuerzo para Jackson. El camino por delante era de crecimiento personal, de aprender a navegar las complejidades de la adultez, las relaciones y su lugar dentro de la familia. Con el paso de las semanas, la casa regresó lentamente a su ritmo habitual. Mary y Jackson continuaron compartiendo comidas, pero ahora la incomodidad entre ellos se había desvanecido. Aún había una sensación de comprensión que permanecía entre ellos, un discreto reconocimiento de que habían enfrentado algo difícil juntos. Tom, siempre inconsciente de la tensión tácita que amenazó brevemente su hogar, continuó con sus viajes de negocios, pero cuando estaba en casa, Mary y Jackson se encontraron reconectando lentamente con el resto de la familia. No habían borrado el pasado, pero habían aprendido a seguir adelante, respetando los límites de su relación y creciendo como personas. Para Mary, la experiencia fue un despertar, un recordatorio, que a veces tenemos que afrontar emociones incómodas para comprender quiénes. No se trataba de buscar consuelo en lugares prohibidos, sino de encontrar paz interior. Jackson también llegó a comprender que la vida no siempre era sencilla, pero que eran los momentos complicados los que le permitían. Se dio cuenta de que la tensión había sido un catalizador para algo más profundo, y ahora estaba más centrado en encontrar su propio camino fuera de la sombra de la familia. Dinámicas que ambos habían aprendido, lecciones valiosas que moldearían su futuro, incluso mientras continuaban navegando por las complejidades de su familia y sus caminos individuales.